Mis amigas me retaron a salir con el chico raro, pero me enamoré de él. Hola Reddit, no sé si esto es algo de lo que deba sentirme orgullosa o avergonzada, pero necesitaba contarlo en algún lugar anónimo. Voy a contarles la historia desde el principio porque creo que necesito sacarlo todo de mi sistema. Tengo 23 años y estoy por graduarme de la carrera de nutrición. Durante casi toda la carrera, mis amigas Susan y Esther y yo teníamos la costumbre de ir a un café que estaba cerca de la universidad. No era nada lujoso, de hecho era un lugar bastante normal, con mesas de madera gastada y un olor permanente a café recién molido. Lo mejor del sitio era que estaba a 2 cuadras de la escuela y los dueños eran muy amables, así que terminamos yendo varias veces a la semana a estudiar, hacer tareas o simplemente perder el tiempo. Fue en ese café donde conocimos a Apolo. Él trabajaba ahí desde que entramos en segundo semestre, así que lo vimos prácticamente todo el tiempo. Desde el primer día que nos atendió, se notaba que era un poco raro. No de una manera peligrosa ni nada así, simplemente tenía una personalidad diferente. Era algo torpe socialmente, hacía chistes de videojuegos que casi nadie entendía, y siempre usaba camisetas de anime o de series de ciencia ficción. Además, no era exactamente el tipo de chico que llama la atención. Era un poco gordito, de barba desordenada y con tatuajes en los brazos, pero no eran los típicos tatuajes de calaveras o frases motivacionales, sino de personajes de anime y referencias a videojuegos. Lo que pasaba con Apolo es que desde la segunda o tercera vez que fui al café, empezó a invitarme a salir. La primera vez pensé que era una broma, porque fue bastante directo. Oye, ¿te gustaría ir a ver una película un día de estos? Yo me reí un poco nerviosa y le dije que no podía. Pensé que ahí quedaría, pero no. Cada par de semanas, Apolo encontraba la forma de volver a invitarme. A veces era algo casual, como ¿quieres ir a comer algo después de tu clase? O más elaborado, como van a poner un maratón de Star Wars, ¿quieres venir? Siempre le decía que no. No de mala manera, siempre con una sonrisa, pero definitivamente no tenía intención de salir con él. Susan y Esther se dieron cuenta de esto y empezó a hacer un chiste interno entre nosotras. Cada vez que íbamos al café, ellas me miraban con cara de a ver qué te dice ahora, y cuando salíamos, comentaban lo gracioso que era que Apolo siguiera intentando. Nunca fue algo cruel, bueno, tal vez un poco. Ellas lo llamaban tu fan número 1 o tu pretendiente fiel. Incluso llegamos a llevar la cuenta de cuántas veces me había invitado a salir. La última vez que contamos íbamos como en 30. La verdad es que, aunque nunca tuve interés en él, en el fondo me parecía un poco entretenido que siguiera insistiendo. Era como una especie de rutina, yo entraba, él sonreía, me preguntaba cómo iba a la escuela, y en algún momento me lanzaba otra invitación. Yo le decía que no y luego mis amigas y yo nos reíamos un poco de la situación. Todo esto siguió así hasta hace unos meses. Estábamos a punto de graduarnos y mis amigas y yo estábamos planeando un viaje para celebrar el fin de la carrera. Queríamos ir a la playa, rentar un Airbnb y pasar un fin de semana largo solo nosotras 3. Pero yo estaba corta de dinero, porque en esos meses había gastado bastante en mis prácticas profesionales y en el papeleo de la titulación. Entonces, una tarde en el café, Susan tuvo la brillante idea. Mía, ¿y si sales con Apolo un mes? Me dijo con esa sonrisa traviesa que siempre pone cuando se le ocurre algo que no debería decir. Yo me quedé en silencio unos segundos, pensando que estaba bromeando, pero luego Esther se unió. Sí, literal, un mes. Solo para ver qué pasa. Tú sales con él, te diviertes un rato, y nosotras cubrimos todos tus gastos para el viaje. Todo, hotel, comida, transporte. ¿Qué dices? Al principio dije que estaban locas. No podía creer que me estuvieran proponiendo eso en serio. Pero ellas insistieron. Dijeron que era perfecto porque Apolo estaba enamorado de mí, según ellas, que no me haría daño y que podría ser divertido. Yo les dije que no quería lastimarlo, que no era correcto jugar con alguien así, pero Esther me recordó que al final él siempre sabía que existía la posibilidad de que le dijera que no, y que salir conmigo sería, en cierto modo, su premio después de tantos intentos. Debo admitir que la idea me pareció ridícula, pero el viaje sonaba muy bien y yo realmente no podía pagarlo. ¿Y si era solo un mes, qué podía pasar?
así que al final acepté. Les dije que lo haría si ellas dos se comprometían a pagar absolutamente todo del viaje. Me dieron la mano y lo juraron como si fuéramos niñas de secundaria. Al día siguiente, cuando fuimos al café, Apolo estaba en la barra sirviendo café. Mis amigas me miraron como diciendo hazlo ahora. Me acerqué y, con algo de vergüenza, le dije: Oye, ¿sigue en pie esa invitación para salir? Sus ojos se abrieron como platos y por un momento pensé que iba a dejar caer la taza que tenía en la mano. ¿Hablas en serio?, preguntó, sonriendo como si no pudiera creer lo que escuchaba. Sí. Si quieres, podemos ir a cenar esta semana. Esa fue la primera vez que vi a Apolo realmente feliz. Me dijo que sí, que él podía el viernes, y acordamos hora y lugar. Cuando regresé a la mesa, mis amigas me felicitaron como si acabara de ganar un premio. Nuestra primera salida fue a un restaurante de hamburguesas bastante conocido. Apolo llegó puntual, algo nervioso, pero se notaba que se había esforzado, se peinó, se puso una camisa limpia, aunque con un estampado de un videojuego que no conocía, y me llevó un pequeño llavero de regalo con la figura de un perrito que, según él, era de un anime. No supe qué decir, así que solo le di las gracias. La cena fue rara. Apolo hablaba mucho de cosas que no entendía, videojuegos, series de anime, incluso de teorías sobre películas. A veces me perdía un poco, pero hacía el esfuerzo de escucharlo y asentir. La verdad es que era una persona amable, aunque algo intensa. Cada vez que yo hablaba de la universidad o de mis planes, me escuchaba con atención genuina. Después de cenar me acompañó a casa y, para mi sorpresa, no intentó besarme ni hacer nada raro. Solo me dio las gracias por la salida y me dijo que esperaba que pudiéramos vernos otra vez. Las siguientes salidas fueron más o menos iguales. Fuimos al cine, a un parque, y una vez me llevó a una cafetería de gatos porque dijo que había escuchado que me gustaban los animales. Me sorprendió que se acordara de algo tan pequeño que había mencionado meses atrás. Aún así, en mi mente seguía siendo un reto. Cada vez que salía con él, mis amigas me pedían detalles y se morían de risa con algunas cosas que él decía. Para mí era algo casi anecdótico. Me caía bien, pero no me lo tomaba en serio. Incluso llegué a pensar que Apolo estaba demasiado obsesionado con su mundo. Siempre hablaba de las mismas cosas. Se emocionaba cuando encontraba un tema en común conmigo y me enviaba mensajes largos por las noches contándome de las series que veía. Yo le respondía de manera cordial, pero no con el mismo entusiasmo. Sin embargo, algo que sí debo admitir es que Apolo era muy respetuoso. Nunca me presionó para nada, no me tocaba sin mi consentimiento y siempre me preguntaba si estaba cómoda. Eso me hacía sentir segura. Era diferente a algunos chicos con los que había salido antes, que se ponían intensos en la primera cita. Durante la segunda semana de salidas, Apolo empezó a mostrarme su lado gracioso. Aunque al principio me parecía un poco torpe, empecé a notar que era genuinamente divertido cuando se sentía en confianza. Tenía un humor muy peculiar, hacía imitaciones de personajes de caricaturas y me contaba anécdotas de clientes raros que llegaban al café. A veces terminaba riéndome de verdad, aunque me recordaba que esto era solo por el reto. Cada vez que salía con él, me decía que se sentía muy feliz de que finalmente le hubiera dado una oportunidad. Eso me hacía sentir un poco culpable, porque yo sabía que mis intenciones no eran del todo sinceras. Pero me convencía a mí misma de que no le estaba haciendo daño. Después de todo, lo estaba tratando bien y le estaba dando justo lo que él había querido desde hacía tanto tiempo. Cuando llevaba ya 2 semanas saliendo con Apolo, me di cuenta de que, si quería cumplir mi reto de un mes, al menos debía hacer algo que fuera un poco más significativo que solo ir a comer o caminar por el parque. Susan me dijo en broma que ya era hora de que me lo tomara en serio y al menos viera una película con él, porque según ella Apolo parecía del tipo de persona que soñaba con ver maratones de películas con su pareja. Así que un día, cuando Apolo me preguntó qué quería hacer el fin de semana, le dije que si le parecía bien podíamos ver algo en su departamento. Lo dije medio esperando que se pusiera nervioso, pero para mi sorpresa su cara se iluminó y me dijo que le encantaría. Me pasó su dirección y me sorprendió saber que vivía solo en un pequeño departamento no muy lejos del café. Llegó el sábado y fui a su casa. Antes de tocar el timbre, debo admitir que estaba un poco nerviosa.
No porque pensara que él fuera a hacerme algo, sino porque en mi cabeza tenía esa imagen de los departamentos de chicos frikis, un desastre total, cajas de pizza por todos lados, olor a desorden y figuritas tiradas por el suelo. Pero cuando Apolo abrió la puerta, me llevé una sorpresa. Su departamento era pequeño, pero estaba impecablemente limpio y ordenado. El piso brillaba, los cojines del sofá estaban perfectamente colocados y la cocina no tenía un solo traste fuera de lugar. Había algunos pósters enmarcados de películas y videojuegos, y un estante con figuras coleccionables, pero no era un exceso. De hecho, todo estaba tan bien organizado que parecía una especie de pequeño museo personal. No es mucho, pero es mío, me dijo con una sonrisa tímida, invitándome a pasar. Me senté en el sofá y él trajo unas palomitas y refrescos. Me preguntó si quería ver Star Wars, y aunque yo no sabía mucho del tema, le dije que sí. Siempre pensé que esas películas eran solo para fanáticos empedernidos y que probablemente me aburrirían, pero me sorprendió lo mucho que las disfruté. Apolo se emocionaba con cada escena, pero nunca me interrumpía para explicarme cosas innecesarias, solo me daba pequeños datos cuando veía que yo preguntaba algo. Me gustó mucho lo inmersivo que era el mundo de la historia y cómo se sentía épico pero al mismo tiempo entretenido. Cuando terminamos la primera película, Apolo me preguntó si quería ver otra. Dije que sí, así que terminamos haciendo un pequeño maratón. Fue una tarde tranquila, sin presiones. En ningún momento intentó besarme o abrazarme, ni nada que me hiciera sentir incómoda. Él realmente estaba feliz de que yo estuviera ahí viendo películas con él. Eso me llamó la atención, porque estaba acostumbrada a que en este tipo de situaciones los chicos buscaran cualquier excusa para acercarse. Después de Star Wars, me enseñó un par de episodios de un anime que él decía que era su favorito, Attack on Titan. Yo siempre había pensado que el anime era solo caricaturas para niños o cosas muy exageradas, pero este anime era completamente distinto. Era serio, con escenas crudas y un tono muy oscuro. Al principio me pareció raro, pero poco a poco me fui enganchando y cuando terminó el segundo capítulo me descubrí a mí misma pidiéndole ver solo uno más. ¿Te está gustando?, me preguntó sonriendo, como si no pudiera creerlo. Sí, está muy intenso, admití. Nos pasamos varias horas viendo episodios, comiendo y comentando las escenas. Fue una de las salidas más tranquilas y agradables que habíamos tenido hasta ese momento. Cuando me fui, Apolo me acompañó a la puerta, me dio las gracias y me dijo que esperaba que quisiéramos seguir viendo la serie en otro momento. Esa noche, mientras me desmaquillaba, me di cuenta de algo. Por primera vez en esas semanas no había escuchado la voz en mi cabeza que me recordaba que todo esto era solo un reto. Había disfrutado genuinamente el tiempo con él, sin sentir que estaba cumpliendo algo. Me fui a dormir con una sensación extraña, como si algo en mi percepción sobre Apolo hubiera cambiado un poco. Las siguientes salidas fueron igual de relajadas. A veces íbamos al cine, otras veces solo paseábamos y hablábamos. Cada vez que me escribía, notaba que yo misma respondía con más interés. Ya no era ese esfuerzo de contestar para no quedar mal, sino que realmente quería seguir la conversación. Una tarde, mientras me arreglaba para otra salida, me pasó algo que me dejó pensando. Me di cuenta de que estaba poniéndome mi mejor vestido casual, maquillándome con más cuidado de lo normal y usando mi perfume favorito, ese que guardaba para ocasiones especiales. Me quedé mirándome al espejo un momento, con la brocha de rubor en la mano, preguntándome por qué me estaba esmerando tanto. Hasta ese momento, yo me decía a mí misma que Apolo no me gustaba en serio, que solo estaba siendo amable. Pero ese día me di cuenta de que algo estaba cambiando dentro de mí. Sentí un cosquilleo extraño en el estómago, una mezcla de nervios y emoción. Me pregunté si me estaba empezando a gustar, y esa idea me asustó un poco. Esa salida fue diferente. No hicimos nada fuera de lo común, solo fuimos a comer y luego a caminar en un parque. Pero noté que yo lo miraba distinto. Me fijé en cómo sonreía cuando hablaba de algo que le gustaba, en la manera en que me escuchaba atentamente cuando yo hablaba de mis planes después de la graduación. Incluso noté que su risa me parecía agradable. Cuando llegué a casa esa noche, Susan y Esther me bombardearon de preguntas por WhatsApp, querían detalles de todo. Les conté lo que habíamos hecho, pero esta vez no les dije que me había arreglado de más ni que había sentido mariposas en el estómago.
No quería que empezaran a bromear con eso, porque ni yo misma entendía lo que me estaba pasando. A partir de ese día, dejé de ver nuestras salidas como algo que tenía que hacer. Empecé a esperarlas con ganas. Me encontraba a mí misma sonriendo cuando veía su nombre en la pantalla de mi teléfono, y cada vez me interesaba más en lo que él me contaba sobre sus hobbies. Incluso le pedí que me recomendara más animes y él me hizo una lista con los que, según él, podrían gustarme. Todavía no podía decir que estaba enamorada, pero sí que algo había cambiado. Apolo ya no era el chico raro del café que me invitaba a salir sin descanso. Ahora era alguien con quien me sentía cómoda, alguien que me hacía reír y con quien podía pasar horas sin aburrirme. Faltaban solo 3 días para que terminara el mes del reto. Hasta ese momento, yo ya había dejado de verlo como tal, pero no me había atrevido a admitirlo en voz alta. Aquella tarde fui de nuevo al departamento de Apolo. Íbamos a ver la última película de la trilogía de Star Wars que él me había estado mostrando. Era una tarde tranquila, las cortinas estaban corridas y el ambiente se sentía cálido, acogedor. Nos sentamos en el sofá como siempre, las palomitas en la mesa de centro, las luces apagadas. Al principio todo fue normal, pero a mitad de la película sentí algo diferente. Tal vez fue la forma en que Apolo me miraba de reojo cuando yo me reía de algún diálogo, o la manera en que su brazo estaba tan cerca del mío. No sé en qué momento exacto pasó, pero me recosté suavemente sobre su hombro. Apolo no dijo nada, solo pasó su brazo por detrás de mí y me abrazó. Fue un abrazo tranquilo, sin intención de nada más, pero que me hizo sentir segura, protegida. Cerré los ojos un segundo y respiré profundo. Apolo olía bien, como a jabón y algo de perfume suave, no el típico aroma fuerte que usan algunos chicos. Su piel se sentía cálida, su respiración tranquila. Y entonces, sin pensarlo demasiado, me giré un poco y lo miré. Él me devolvió la mirada, como si no entendiera del todo qué estaba pasando. Y fue ahí cuando me acerqué y lo besé. No fue un beso apasionado, fue lento y tierno, como si mi cuerpo hubiera estado esperando ese momento desde hacía semanas. Apolo se quedó inmóvil por un segundo, pero luego correspondió el beso, suave, delicado, como si temiera romper algo frágil. Cuando nos separamos, me quedé mirándolo, y de repente la realidad me golpeó. Me aparté de golpe, poniéndome de pie. Apolo, lo siento, dije con la voz quebrada. No debía hacer esto. Sabes que, debo irme. Él se quedó sentado, confundido, intentando decir algo, pero yo ya había tomado mi bolso y salido del departamento. Caminé sin rumbo por varias calles hasta que llegué a un parque y me senté en una banca. Fue ahí donde las lágrimas empezaron a salir sin control. Por primera vez lo admití en mi mente. Me enamoré de Apolo. Lloré largo rato, porque sabía que lo que había empezado como un simple reto de mis amigas se había convertido en algo real. Me sentía sucia, culpable. Todo este tiempo había jugado con sus sentimientos pensando que era algo divertido, y ahora me dolía porque entendía que él nunca había merecido eso. Cuando llegué a casa, Susan y Esther me escribieron, como siempre, preguntándome qué tal había estado la salida. Al principio no quería responderles, pero terminé escribiéndoles. Saben, creo que esto no está bien. Nunca lo estuvo. Apolo no es mal chico, de hecho es bastante bueno. Susan respondió de inmediato. Oh vaya, vaya. Bella se enamoró de la bestia jajaja. Esther fue aún más cruel. Jajaja, no me digas que ya hasta le entregaste tu tesorito, amiga. Ay no, qué horror. La Power Ranger te vamos a decir, porque te revuelcas con puro monstruo jajaja. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Me ardieron los ojos de la rabia. Les respondí de golpe, sin pensar. Y cállense, idiotas. Él es un chico bueno, y sí, tal vez me enamoré, ¿y qué? Como a ustedes ni una mosca les presta atención, no saben lo que se siente que alguien realmente te aprecie. De inmediato salí del grupo. Apagué el teléfono y me tiré en la cama a llorar. No quería hablar con nadie. No podía dejar de pensar en la cara de Apolo cuando me separé de él después del beso. Esa noche él me mandó varios mensajes, preguntándome si estaba bien, qué había pasado, si había hecho algo mal.
No tuve el valor de responderle. Solo miraba la pantalla y sentía que el corazón me dolía. Al día siguiente desperté con los ojos hinchados y la sensación de que no podía seguir así. Tenía que hablar con él, explicarle todo, aunque me odiara para siempre. Así que le escribí un mensaje pidiéndole que nos viéramos en el café donde nos conocimos. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Estaba sentado en la mesa del rincón, con los codos apoyados y las manos entrelazadas. Tenía los ojos rojos, como si tampoco hubiera dormido bien. Me senté frente a él y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Apolo, empecé, con la voz temblorosa. Tengo que decirte algo y no sé si vas a querer volver a verme después. Él no dijo nada, solo me miró, esperando. Tomé aire y solté todo de golpe. Al principio, cuando acepté salir contigo, no fue porque me gustaras. Fue un reto de mis amigas. Me dijeron que si salía contigo un mes me pagarían un viaje. Al principio lo tomé como un juego. Pero luego, no sé en qué momento cambió. Empecé a disfrutar estar contigo. Y ayer me di cuenta de que ya no era un reto. Me di cuenta de que me enamoré de ti. Apolo se quedó en silencio. Bajó la mirada, respiró hondo y luego me miró de nuevo, pero esta vez sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Un reto?, preguntó en voz baja. ¿Quieres decir que todo este tiempo saliste conmigo porque te apostaron algo, porque te iban a dar algo a cambio? Sí, pero, intenté decir. ¿Pero qué, Mía? Su voz se quebró. ¿Sabes cuántas veces pensé en dejar de invitarte? ¿Cuántas veces me dije que no tenía sentido seguir intentándolo porque seguro te molestaba? Y aún así lo seguía haciendo porque realmente me gustabas. ¿Y ahora me entero de que para ti solo fui un juego? Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro y yo también empecé a llorar. No fue así, te lo juro, dije, desesperada. Al principio sí, pero después de conocerte, cambió todo. Tú eres diferente, Apolo. Eres bueno, eres divertido, eres alguien que me escucha. No sé en qué momento pasó, pero ya no puedo fingir que no me importas. Apolo se levantó de la silla, empezó a caminar de un lado a otro, visiblemente alterado. Mía, ¿sabes lo que se siente? Y dijo al fin, su voz cargada de dolor. Toda mi vida me han visto como el raro, como el que no encaja. Y cuando por fin alguien que me gustaba decide darme una oportunidad, resulta que fue porque alguien le apostó que lo hiciera. Me siento humillado. Me puse de pie y le tomé la mano. Pues lo siento, Apolo. No sabes cuánto lo siento. Si pudiera borrar todo lo que pasó antes de estas semanas, lo haría. Te juro que lo que siento por ti ahora es real. Él apartó la mano, respiró profundo y me miró con una mezcla de tristeza y enojo. No sé si pueda creerte, Mía. No sé si pueda olvidar que para ti fui una broma. Esa frase me partió el corazón. No quiero que me perdones ahora, le dije, llorando. Solo quiero que sepas que no fue mentira lo que sentí ayer. Ese beso fue real. Apolo me miró un momento más, con los ojos llenos de lágrimas, y luego asintió. Si necesito tiempo, dijo simplemente. Y se fue, dejándome ahí, en la mesa, con las manos temblorosas y el corazón hecho pedazos. Esa noche volví a casa y lloré hasta quedarme dormida. No sabía si Apolo algún día podría perdonarme, pero al menos me había quitado la máscara. Ya no era un reto, ya no era un juego. Yo lo amaba, y ahora dependía de él decidir si quería o no volver a dejarme entrar en su vida. Intenté hablar con él varias veces. Le mandé mensajes cortos, otros largos, a veces con excusas, a veces con disculpas. La mayoría quedaron sin respuesta, otros solo con un ok. Yo no podía resignarme, necesitaba al menos verlo, escuchar de su propia boca lo que sentía. Y así fue como, después de insistir, accedió a verme. Ese día me arreglé más de lo normal. No sé por qué lo hice, tal vez era una forma de intentar rescatar algo de lo que alguna vez tuvimos. Me puse un vestido sencillo, mi perfume favorito y me miré al espejo una y otra vez, repitiéndome que quizás, solo quizás, él podría perdonarme. Cuando llegué a la cafetería,
lo vi sentado en una mesa, con su café frente a él. No era el mismo Apolo que conocí. Su rostro estaba serio, su mirada apagada, sus hombros tensos. No había rastro de esa sonrisa cálida que me desarmaba. Me sentí pequeña, como si toda la distancia que él había puesto entre nosotros fuera un muro imposible de escalar. «Hola», dije con un hilo de voz mientras me sentaba frente a él. Él apenas levantó la mirada. Asintió y volvió a fijar sus ojos en la taza. Yo sentí un nudo en la garganta, pero intenté hablar. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, y sé que no tengo excusas, murmuré. Cometí un error enorme al aceptar ese reto, al acercarme a ti de esa forma tan sucia. Pero lo que vino después, lo que sentí, lo que vivimos, eso fue real. Por un momento pensé que no iba a responderme. Pero luego levantó la mirada y me observó directamente. Era una mirada dura, de alguien que ya no creí, de alguien que se cansó de esperar. Y Mía, dijo con voz firme, casi cortante, ¿tienes idea de lo que sentí cuando supe todo? ¿Tienes idea de lo que es confiar en alguien, abrirle la puerta de tu casa, de tu mundo, y descubrir que todo empezó como un juego? Me hiciste sentir como un payaso, como alguien al que podían usar para divertirse un rato. Yo no pude evitar que las lágrimas me rodaran por las mejillas. Lo sé, y me arrepiento tanto, Apolo. Nunca debí dejarme llevar por esas idioteces de mis amigas. Pero lo que sentí contigo no fue mentira. Te lo juro. Negó con la cabeza, con una mueca triste. El problema es que empezó siendo mentira. Y ahora, aunque quieras convencerme de lo contrario, ¿cómo se supone que confíe en ti? ¿Cómo se supone que separe lo que era un reto de lo que supuestamente era real? Quise tomar su mano, pero él la retiró antes de que pudiera hacerlo. Eso me partió el alma. Recuerda nuestras salidas, Apolo. Recuerda cómo reímos viendo Star Wars, cómo me enseñaste Attack on Titan y yo quedé sorprendida. Todo eso fue real, no lo inventé. No era parte del reto. Me armé de valor, me acerqué un poco más y, temblando, intenté besarlo. Tal vez pensaba que si podía sentirme otra vez en sus labios todo se aclararía. Pero él se apartó bruscamente. No, me dijo en seco, con frialdad. Lo siento, Mía. Creo que lo mejor será no volver a vernos. No me busques, no me llames. Este reto se terminó. Esas palabras me destrozaron. Me quedé paralizada, con lágrimas cayendo sin poder detenerlas. Apolo, por favor, alcancé a suplicar, pero él ya se estaba levantando. Tomó su chaqueta, me miró por última vez, y sin más se fue. Me dejó allí, en esa mesa, con el corazón hecho pedazos. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Y la siguiente también. Y la siguiente. Mis amigas se enteraron, por supuesto. Susan me mandó un mensaje burlándose. Ya ves, te dije que ibas a terminar enamorada de la bestia. Esther fue peor, jajajaja, no que muy lista, ahora sin el friki y sin amigas, bien hecho. Yo ya no quería nada con ellas. Las bloqueé de todos lados. No necesitaba más veneno en mi vida. Pero aún así, el dolor seguía ahí. Ahora estoy sola, sin amigas, y sin Apolo. He intentado acercarme a él en la cafetería, aunque sea para saludarlo, para que vea que no soy ese monstruo que él cree. Pero él me ignora. Cuando me acerco, busca que algún compañero lo atienda en mi lugar. Ni siquiera puede mirarme a los ojos. Ese rechazo duele más que cualquier insulto. Cada vez que alguien menciona Star Wars, me siento desgarrada. Me acuerdo de sus ojos emocionados explicándome cada detalle, de cómo se reía cuando yo me confundía con los nombres. Cada vez que escucho algo sobre Attack on Titan, lo veo a él, contándome lo mucho que esa historia significaba para él. Ahora esas cosas se volvieron cuchillos que me recuerdan lo que perdí. Sé que esto me dejó una marca. Un tipo de trauma, supongo. Estoy pensando en ir a terapia, porque sola no puedo con esto. No puedo evitar sentir que arruiné lo mejor que me pudo haber pasado por una estupidez, por querer encajar, por no haber tenido el valor de decir no desde el inicio. Ahora estoy a días de graduarme. La gente me felicita, me pregunta qué voy a hacer después, qué planes tengo.
Yo sonrío, asiento, invento respuestas. Pero por dentro solo pienso en él. En que ojalá algún día me perdone. En que ojalá pueda volver a verme sin rencor, aunque no volvamos a estar juntos. No sé si ese día llegará. Tal vez no. Tal vez Apolo ya me borró de su vida para siempre. Lo único que sé es que yo nunca podré borrarlo de la mía.